Ya hemos visto casi todo lo referente a los grafos y veamos, ¿cuándo hablamos de grafos etiquetados? Vamos a hablar de grafos etiquetados cuando sus aristas tengan una etiqueta que represente alguna característica. Por ejemplo, si hablo de un sistema de calles y avenidas de una ciudad y etiqueto, las etiquetas podrían representar las distancias que tiene cada calle, ¿no? Fíjate acá, ¿sí? Estas etiquetas 3, 5, 12, dependiendo de lo que estemos hablando, podrían significar alguna característica. Yo tengo acá un grafo etiquetado. ¿Y qué es lo que sucedería si yo quiero llegar de este vértice a este? ¿Cuál vendría a ser el camino más corto? Como ya existen etiquetas, entonces ya no vamos a decir que la longitud de un camino va a estar dado por el número de aristas que recorro, ¿no? Sino tenemos que ir sumando las longitudes. Fíjate, si nosotros nos venimos por acá, ¿puedo hacer esto? ¿Sí? Voy a ir anotando, ¿ya? A ver, yo vengo de acá y subo por esta 5, de aquí vengo por acá, más 6, más 4. ¿Cuánto sería ahí? Tenemos una longitud de 15. Otro camino. ¿Qué te parece si hago esta? 12 más 4. Aunque hayan sido dos aristas nada más las que estamos recorriendo, fíjense que la longitud es mayor, ¿cierto? De una longitud mayor. Otro, ¿cuál se les ocurre? A ver, ¿me dictan? 5 más 5 más 3. Perfecto. Estamos hablando de 13, ¿no? Y están viniendo así. 5 más 5 más 3. Correcto. Sí, y así. Entonces, cuando nosotros tenemos grafos etiquetados, ¿qué va a pasar? Esas etiquetas van a definir una característica. 3 más 4 más 5 más 3. ¿Qué tal está? 3 más 4 más 5 más 3. 7 y 8, 15. ¿Sí? A eso nos referimos con grafos etiquetados. ¿Qué otro detallito? Cuando hablamos de ciclos hamiltonianos, son ciclos hamiltonianos aquellos ciclos que era ciclo A, era un camino cerrado que no repite aristas y que no repite vértices. Ah, ok. Los ciclos hamiltonianos son ciclos que pasan por todos los vértices de un grafo. No importa que no recorran todas las aristas, pero sí pasan por todos los vértices. Fíjate acá. Tenemos un grafo que tiene 6 vértices. Ahí está. ¿Qué ciclo podríamos nosotros definir? Ahí está este que está marcadito con más oscuro. Este es un ciclo. ¿Se te ocurre otro? No sé, a ver, tal vez si yo vengo por acá, vengo por aquí, hago esto. Ah, no, no me serviría, ¿no? ¿O sí? A ver, cuéntame ustedes. Pues no, no está cerrado. Recuerda que hemos empezado de acá. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Tal vez más fácil podría ser esto. Voy a borrar ese. ¿Qué te parece este ciclo? A ver, estoy empezando en este. Ya. Estoy modificando ya un poquito. Mm, veamos. No. ¿Cómo le haría? Ese no está bien. ¿Cómo le haríamos? A ver, otro ciclo. Estoy volviendo al mismo, así que por eso es que lo estoy moviendo. Ah, sí. Es el mismo, ¿no? Porque vengo aquí, aquí, aquí. Este lo muevo aquí y voy a tener el mismo, ¿no? Otro. No sé, hay que pensar. Pero lo cierto es que, ¿qué está sucediendo? Que en un ciclo hamiltoniano yo tengo que ir por todos los vértices solamente una vez. No hay problema que no recorra todas las aristas.
La clave es ir por todos los vértices una sola vez. No se pueden repetir aristas. No hay problema si quedan aristas sin recorrer. ¿Se entiende? Y aquí viene su tareita para el día de hoy. ¿Qué me dice? Vamos a determinar el ciclo hamiltoniano que se podría formar para recorrer todas las casillas de un tablero de ajedrez siguiendo los movimientos de un caballo. ¿Dónde están los caballos? Los caballos están en estas posiciones. ¿Correcto? No hay problema que yo parta de cualquier caballo. Vamos a asumir que este es mi caballo. Entonces yo voy a decir, solo me voy a fijar en ese caballo, no en los otros, no. Esa va a ser la posición 1. Ahí está, ¿cierto? ¿Cómo se mueve un caballito? Un caballo se mueve en L, ¿verdad? Entonces, un movimiento del caballo podría ser este, y luego, ¿cómo tendría que ser? Ahí, ¿verdad? ¿Estoy bien o no? A ver, mis amigos ajedrecistas, Sí, Inge, está bien. estamos Está bien. bien, Inge. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta casilla a la que estoy llegando está ocupando la posición 2. De ahí, ¿qué tal si yo digo, ahora me voy a ir hacia arriba? Yo podría venir acá, así. Y acá estaría la posición 3, ¿verdad? Una- un tablero de ajedrez tiene 64 casillas. La intención es que vayamos realizando movimientos de tal manera de ir ocupando las 64 casillas. ¿Se entiende? En algún momento ustedes terminarán no sé dónde, digámoslo acá. Ahí estoy ocupando la posición 64. ¿Qué implica eso? Implica que con un último movimiento de caballo, yo estaría volviendo a la posición inicial. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que debo hacer. Entonces ahí ya tengo un ciclo, porque estoy partiendo de un punto y estoy llegando al mismo punto. ¿Se entiende? No hay problema que avancen hacia adelante, avancen hacia atrás, o sea, todos los movimientos que puede hacer un caballito. ¿Sí? ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. Ingeniera, tenemos que lograr un ciclo con el caballo en el tablero de ajedrez, ¿no ve? Ujú. Partiendo ahí, o sea, partiendo de donde esté el caballo en su posición inicial. Puedes partir con este, con este, con este o con el otro caballo, con las negras, con las blancas, no hay problema. Inge, ¿y se puede repetir el mismo cuadrito o ya no? No, porque ¿qué es lo que dicen los ciclos? Los ciclos te dicen no repites vértices, no repites aristas. ¿No ve? Está bien, Inge. Entonces yo se los estoy poniendo. Un latingo. Creo que es tarea 4. Ya, yo se los voy a poner. Wow, bien ha habido muchos que querían entrar. Les decía, ya se los voy a poner, les voy a pasar el enlace para que tengan hasta la siguiente clase para realizar la tareita en cuestión. ¿No hay preguntas? Ya. ¿Preguntas?
No hay preguntas, mis alumnos. Ok. Les estoy pasando entonces en este momento el enlace por el chat de la clase. ¿Pueden cruzarse las aristas? Sí, no hay ningún problema. Pueden cruzarse las aristas. Pueden cruzarse las aristas, ¿no? Esto entonces se entiende que si, digamos, en algún momento habré hecho este movimiento, por así decir. Llegué de este punto a este punto. Ya, y luego, en algún caso, yo quiero hacer este movimiento porque estoy viniendo por otro lado. Ningún problema. Aquí hay cruce de aristas, sí, pero no estoy llegando al mismo vértice. No estoy yendo por la misma arista, así que no hay ningún problema si se cruza. ¿De acuerdo? Bien, eso para la siguiente semana. Seguiremos trabajando entonces ahora. Inge, Dime. el formulario me indica que necesito permiso para empezar o para... Muchísimas gracias por verlo. En este momento lo habilito. Tienes toda la razón del mundo. Me olvidé ese detalle. Avanzamos complejos. Bien, ¿qué es lo que ya entra para esta última parte? Además de grafos, entra grafos, complejos y polinomios. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar pues con lo que son los números complejos. Un gatingo. Por favor, vuelvan a intentar. Me avisan si ya está. Ya debe estar, ¿no? ingeniera, a mí me sigue pidiendo permiso. Tal vez sea otro link, A ver. si es que ya lo No, no. habilito. No. A ver, ahora sí. Ahora sí creo. ¿Ahora sí? Ingeniera, muchas gracias. Sí, Perfecto. ahora Gracias. sí. Gracias por hacer la prueba. Ok. Vamos a pasar ahora a un siguiente tema que es muy, muy bonito. Y se refiere a lo que son los números complejos. Los números complejos los vamos a representar como un binomio donde existe una componente real y una componente imaginaria, ¿ya? Los números complejos van a estar siempre entonces, aunque suene medio feo, van a estar siempre compuestos de una parte real y de una parte imaginaria. La parte imaginaria va a estar siempre acompañada de su unidad imaginaria, que es i. ¿Y quién es i? I es la unidad imaginaria y está dada por la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, a partir de ahora, la raíz cuadrada de menos 1 es i. ¿Sí? El resultado de la raíz cuadrada de menos 1 no es un valor real. Esa es la unidad imaginaria que nos va a permitir identificar y entender que un número es complejo. Estos números complejos los vamos a representar como vectores. En el eje horizontal vamos a acomodar la componente real y en el eje vertical la componente imaginaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos el complejo 2 más 3i, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el eje de los números reales, que es el eje horizontal, vamos a buscar al número 2, ahí está el 2. En el eje de los imaginarios buscamos al 3. Se supone que el eje de los imaginarios es la componente ahí, acompañada de i. Ahí está el 3. Fíjate nada más, trazamos una horizontal y una vertical por allá, llegamos al punto y simplemente unimos el punto con el origen.
Lo que estamos encontrando nosotros, pues, es nuestro complejo Z1. ¿Se entiende? ¿Qué va a suceder? Los complejos son vectores, cuya primera componente es la componente real, es la componente que se ubica en el eje horizontal, y la componente imaginaria es la que está acompañada de la Y, se ubica en el eje vertical. Con ayuda de ambas componentes, pues nosotros vamos a posicionar el vector. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir ubicando algunos números complejos por ahí. Ahí está el primero. 2 más 3i. En el eje horizontal pongo 2, en el eje vertical 3, y ahí está nuestro complejo Z1. ¿Qué pasa con menos 3 más 2i? En el eje vertical es positivo, fíjate, porque dice más 2i, pero en el eje horizontal es negativo. Entonces, ¿qué va a hacer el hecho de que sea negativo? Lo que va a pasar es que nuestro complejo va a estar ubicado en el segundo cuadrante, ¿cierto? Está ubicado acá en el segundo cuadrante. Si las dos componentes son negativas, menos 2 menos 4i, el complejo está en el en el tercer cuadrante, perdón. Y si la componente real es positiva, pero la imaginaria negativa, el complejo está ubicado en el cuarto cuadrante. Ahí estamos. ¿Qué pasa si alguna de las componentes es 0? Por ejemplo, 4 más 0i. Es como decir simplemente 4. Y en este caso estoy hablando de un número real puro. ¿Cuándo voy a tener un número real puro? Cuando la componente imaginaria sea 0. ¿Qué va a generar eso? Va a generar, lo agrandaremos un poquitito. Eso va a generar que nuestro complejo sea un vector horizontal. ¿Se entiende? Debería ponerle colorcitos. Bueno, no importa, ahí está. Eso va a generar que nuestro complejo sea un vector horizontal. ¿Y qué pasaría si la componente real es 0? En ese caso, pues la misma idea, estaría hablando de un número imaginario puro. Y el resultado de tener un número imaginario puro es que vamos a estar bajo la presencia de un vector vertical. ¿Se entiende la idea? Bien, Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. maravilloso. ¿Quién era I? I era la unidad imaginaria y estaba definida como la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué pasa cuando está I, cuando esta unidad imaginaria la empezamos a elevar a diferentes potencias? ¿Quién sería I al cuadrado? Esto lo elevo al cuadrado y fíjate, raíz con cuadrado se va y me queda menos 1, ¿verdad? ¿Verdad? Si esto multiplico por I para tener I al cubo me va a dar menos I. Y a la cuarta, ¿qué pasaría? Esto por I al cuadrado es menos 1. Con este menos, menos por menos me da más, y se vuelve a 1 positivo. Interesante. ¿Por qué? Porque cuando empiezo con I a la quinta, vuelvo a tener los mismos resultados. I a la quinta es I, a la sexta es menos 1, a la séptima es menos I, y a la octava es 1. Entonces, fíjate que las potencias de la I van repitiéndose en grupos de A4. Primero es I menos 1 menos I 1. I menos 1 menos I 1. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero entonces hallar I elevado a la 2287? Pues lo más fácil sería ver qué relación de congruencia hay con el 2287 en módulo 4. ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan de las relaciones de congruencia? Por supuesto que sí. Entonces lo que yo voy a hacer es bien facilito. A ver. Bueno, véanlo un ratito, si no. 2287 lo voy a dividir entre 4. El resultado de esto me va a dar. Menos I, G. Ajá, muy bien. El resultado es 571 y el residuo es 3. ¿Qué significa? Que 2287 yo puedo anotarlo como 4 por 571 más 3. Y a la cuarta, todo a la 571 por I al cubo. ¿Qué estoy haciendo? Leyes de exponentes nada más. Yo sé que I elevado a la cuarta era
1. Y entonces, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado y al cubo es menos i. Tienen toda la razón. Veamos, su turno entonces. A ver, ahorita, como para que lo piense. ¿Cuánto sería i a la 3289? Así, muy rapidito. Piénsenlo. Lo anotamos en el chat. Listo. Súper fácil, ¿no ve? Muy bien, a todos es exactamente y tienen toda la razón del mundo. Bien, sigamos adelante. Cuando hablamos de un complejo, para que no quede así, tienen toda la razón del mundo en decir esto es sí. Cuando hablamos de un complejo, es importante entender que un número complejo va a tener módulo y dirección. Es un vector. Ok, mi vector, mi complejo es z igual a más b. Lo ubicamos. Ahí está, a más b. Este es nuestro complejo. El módulo está dado por la longitud de ese vector. El módulo lo vamos a denotar así. ¿Y qué pasaría? Pues muy fácil, yo me doy cuenta que acá se forma un triángulo rectángulo, de donde será fácil entender que el módulo del complejo viene a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y entonces sería nada más que la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, donde a y b son las componentes real e imaginaria. ¿Entiendes? Y ese angulito tita que se forma aquí, pues como es un triángulo rectángulo, va a estar a hallar su tangente y diríamos que la tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente.
La tangente de tita viene a ser B sobre A. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos del ángulo tita, vamos a preferir siempre referirnos al ángulo positivo, que es el que se mide en sentido antihorario. Para que un ángulo sea positivo, el ángulo se mide en sentido antihorario. Ahí estamos. Veamos. Ahí está mi complejo de hace rato, z igual a 2 más 3i. ¿Cuál sería su módulo? El módulo sería simplemente raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que me da raíz de 13. El ángulo tita, para hallarlo, está acá. Aquí está el ángulo tita. Y diríamos que la tangente de tita es 3 sobre 2, sacando el arco tangente. El ángulo tita había sido de 56.31 grados. Correcto, correcto. Pero ¿qué pasa cuando el complejo está en el segundo cuadrante? Pues el módulo no es problema, va a ser menos 3 al cuadrado, pero no pasa nada. Negativo al cuadrado es positivo, fíjate que el módulo es el mismo que del otro, correcto. Y cuando yo hablo del ángulo, la tangente de tita debería ser B sobre A, debería ser 2 sobre menos 3. Y obvio me va a dar un valor negativo. ¿Por qué me está dando negativo? Porque al sacar la tangente de tita como 2 sobre menos 3, en realidad nos estamos refiriendo a hallar este ángulo. Pero ¿qué hemos dicho? A mí ese ángulo no me interesa. A mí me interesa el ángulo que se mida de la horizontal y en sentido antihorario. Y esa es la razón por la cual le vamos a sumar pues 180 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para tener este ángulo. Esto es negativo, más 180 pues me va a dar este ángulo. Fíjate el ángulo, 146.31 grados. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? No, espérame. Aquí nomás lo haremos. Porque cuando nosotros ubicamos un número complejo en el primer cuadrante, fíjate, este complejo va a tener sus ángulos entre 0 y 90 grados. Pero si ya está en el segundo cuadrante, ya estoy por acá, va a estar entre 90 y 180, ¿cierto? Fíjate, el ángulo te ha salido 146, correcto, estamos entre 90 y 180. Qué interesante, ¿qué va a pasar si el complejo está en el tercer cuadrante? Pues el ángulo que hallemos tendría que estar entre 180 y 270 grados, ¿verdad? Veámoslo. Ahí está mi complejo en el tercer cuadrante. El módulo 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ah, ¿por qué no le has puesto los signos? Porque como está al cuadrado, se va a volver positivo. Y la tangente de tita sería, tangente de tita es menos 4 sobre menos 2. ¿Qué notamos? Menos entre menos me da más y el ángulo me ha dado positivo. Sí, fíjate, el ángulo aquí te dio positivo, cierto, pero ¿por qué te está dando positivo y ese positivo cuál es? Es este ángulo el que te está dando. Al hallar ahí la tangente te está hablando de este ángulo. ¿Este ángulo te interesa? De hecho, no, el ángulo que me interesa es este. Y entonces, ¿qué es lo que faltaría? Lo que te está faltando es sumarle 180. A este valor le sumo 180 y fíjense, el ángulo me ha quedado 243.43. Coincide con lo que decíamos. Estoy en el tercer cuadrante, mi ángulo debe estar entre 180 y 270. ¿Y qué pasa si estamos en el cuarto cuadrante, en este espacio? Pues que el ángulo te tiene que salir entre 270 y 360 grados, ¿cierto? Veámoslo. Ahí estoy, en el cuarto cuadrante, mi complejo es 3 menos 3i. El módulo es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. La tangente de tita es menos 3 sobre 3. No se olviden, la tangente siempre es componente imaginaria entre componente real. Menos 3 entre 3 sería negativo menos 1. Al cotangente de menos 1, ¿qué ha pasado? Te ha salido menos 45. ¿Por qué te ha salido negativo? Porque en este caso te está midiendo este ángulo. No me sirve ese ángulo, ¿qué me sirve? Me sirve todo este ángulo. ¿Y cómo voy a hacer? Muy fácil, le voy a sumar 360 a ese valor que hemos hallado y me va a salir el valor del ángulo de 315.
¿Qué está sucediendo? Lo que decíamos acá, estás en el cuarto cuadrante, tu ángulo va a estar entre 270 y 360 grados. ¿Se entiende? Sí, ingeniera. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tengo mi número real puro? ¿Pasa algo? No, es lo mismo, la misma idea, fíjate. Tu número es un real puro. El módulo simplemente va a ser el valor de tu componente real, pero obvio, en positivo, ¿cierto? Ahí está, el módulo sería 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues me va a dar simplemente 4. ¿Y la tangente de tita cómo sería? Imaginario sobre real. Sería tangente de tita es 0 sobre 4 que te da 0. Y el ángulo es 0, ¿cierto? Tiene sentido. Pero ¿qué pasaría si tú tienes ahí otro complejo? Tú tienes tu complejo Z2 es menos 2. ¿Qué pasaría con el módulo de Z2? ¿Cuál sería el módulo? Menos 2 al cuadrado es 4, le saco raíz positiva, es simplemente 2, a eso me refería. Es el mismo numerito, pero siempre en positivo. ¿Y qué pasaría con el ángulo tita? Voy a poner una, ¿espero que me entiendan? No, tal vez no. Pongámoslo ahí. ¿Cuánto sería el ángulo tita? ¿Qué ángulo es en realidad? Porque hago esto y me va a salir 0 también, pero en realidad, ¿cuál es el ángulo? Cuéntenme ustedes. 180. grados. Maravilloso, porque está marcando esto. Tienes toda la razón al decir que el ángulo tita debería ser de 180 grados. Correcto. ¿Qué pasa en un imaginario puro? El módulo de Z6 aquí, ¿cuánto sería? Viendo rápidamente. Pues el módulo es 5. Y el ángulo, la tangente de tita sería 5 sobre 0. Y ups, ¿qué ha sucedido aquí? 5 sobre 0 te da un valor infinito, significa que la tangente no existe. Más que decir que la tangente no existe, significa que el ángulo cuál debería ser. O sea, si te da ese tipo de resultados, pues bastará con abrir los ojos y darte cuenta que el ángulo que te interesa es este, y son 90 grados, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si tu complejo está hacia abajo? ¿El ángulo cuánto sería en ese caso? Sería 270. 270. Maravilloso. Muy bien, eso nada más se tienen que fijar. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Les decía, es muy, muy fácil trabajar con números complejos. Pero es importante que vayamos entendiendo. Ok, sigamos. ¿Qué operaciones ahora me interesa hacer con los números complejos? Yo puedo multiplicar un complejo por un número real puro. ¿De qué hablo? Tienes tu complejo Z, A más BI, y lo multiplicas por un real puro K. ¿Qué va a pasar? Este real puro lo que va a hacer es multiplicar a cada una de las componentes. Entonces, KZ no va a ser nada más que K más KBI. Resultado. No había notado. Disculpe. Eje real, eje imaginario. Si mi complejo Z digamos, está aquí. Y este es Z. Cuando yo multiplico por K, lo que va a pasar es que simplemente va a crecer o se va a achicar, pero va a mantener la misma dirección, ¿se dan cuenta? Ahora, si es yo multiplico por un positivo, se mantiene ahí. Y si es negativo, simplemente se da la vuelta. Veamos acá, para que lo vean bien. Tengo mi complejo Z
que sigue siendo el 3 más 2i, es este negrito de por acá. Si yo le multiplico por 3, ¿qué pasaría? Sería 3 por 3, sería 9 más 3 por 2, 6i. Y yo ubico 9 más 6i. ¿Y cuál te está dando? Te está dando el rojito, ¿ves? ¿Qué estás haciendo? Estás manteniendo la dirección, pero simplemente el complejo se está volviendo más largo. Pero sigo con la misma dirección. Es lo que va a provocar el hecho de multiplicar por un real puro. Mantengo la dirección, simplemente se modifica el módulo del complejo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿y si le multiplico por un negativo por menos 2, por ejemplo? Ok, le multiplico por menos 2, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 6 menos 4i. Ubiquemos menos 6 menos 4i y es este, el vector azul. ¿Qué está pasando? Estoy manteniendo la dirección, o sea, estoy manteniendo el ángulo, pero ahora estoy cambiando el sentido. Aquí la flechita, allá la flechita. Estoy en el primer cuadrante, estoy en el tercer cuadrante. ¿Se dan cuenta? Es lo que va a suceder. ¿Y qué pasa si mi complejo tiene componentes negativas? Nada, el concepto es el mismo. Ahí está. Z2 es menos 4 más 3i. Le multiplico por menos 3, ¿qué me va a dar? Más 12 menos 9i. Ahí está, y se vuelve el verde mucho más largo, pero en el cuarto cuadrante. Y si le multiplico por un número menor a la unidad, ¿qué pasará? Por 0,5, por ejemplo. ¿Qué me quedaría? Menos 2 más 3 por 0,5 más 1,5 de i. Y si ustedes se fijan bien, no sé si lo miran, es este vector celestito, lo voy a volver ahorita rojo, que lo que está haciendo es que es achicar el módulo del vector original, pero la dirección se mantiene. ¿Se entiende? ¿Preguntas? En general, Entiendo. eso es lo maravilloso. Eso es lo que vamos a hacer cuando hablemos de multiplicar un real puro por un número complejo. Veamos. Bueno, la hora nos da para unas 2 operacioncitas más. También vamos a aprovecharlas. ¿Cómo sumo dos números complejos? Tengo mi complejo Z1, que es A más BI. Tengo mi complejo Z2, que es C más DI. Z1 más Z2, ¿qué va a ser? Va a ser A más C más B más DI. ¿Qué es lo que has hecho? Muy sencillito. ¿Quieres sumar complejos? Solo sumas componentes. Para la componente real, suma las componentes reales, A más C. Para la componente imaginaria, suma las componentes imaginarias, B más DI. Y nada más. ¡Qué fácil! Para sumar números complejos, sumo componentes reales y sumo componentes imaginarios. Volvamos a nuestros ejemplos. Ahí está. Z1 es 4 menos 2i, es este de acá. Ese es Z1. Z2 es menos 3 más 3i, es Z2. ¿Qué pasa si sumamos Z1 más Z2? Hay que sumar componentes reales. 4 menos 3 sería 1. Menos 2 más 3 sería 1 también. Y sería 1 más 1i. ¿Cuál es? Es este rojo. Ahora, si ustedes se fijan, es en realidad una suma de vectores. Aquí está Z1. Yo saco el vector paralelo a Z2. Aquí está, es este celeste. Y sumo Z1 más Z2. Ah, verdad. Me genera ese vector rojito. ¿Listo? Súper sencillo. ¿Quieres sumar números complejos? Solo sumas componentes. ¿Qué va a pasar cuando queramos multiplicar? Tengo Z1 y Z2 y quiero multiplicarlos, se multiplica uno a uno. A por C más A por DI más B por CI más B por D por I al cuadrado. ¡Ey! Pero yo te conozco. ¿Quién era I al cuadrado? Pues I al cuadrado era menos 1. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las componentes reales? Fíjate. AC menos BD, y para la componente imaginaria, ¿quién tiene I? Más AD más BCI. Listo. Y esta es la expresión que me interesa. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo multiplique dos complejos, Z1 por Z2, el resultado va a ser A por C, real por real, menos B por D, menos imaginario por imaginario, más, y para la componente imaginaria es cruzado, A por D más B por C, I. Y ahí está, vamos a tener Z1 por Z2. ¿Se entiende? Veamos entonces nuestro ejemplo.
Z1, 4 menos 2i. Z2, menos 3 más 3i. Quiero multiplicarlos, ¿qué decíamos? Real por real, 4 por menos 3 es menos 12. Menos, siempre se pone menos. Ahora imaginario por imaginario, menos 2 por 3, ¿cuánto te da? Te da menos 6, ya está. Más, ahora cruzadito, 4 por 3, 12, más, menos 3 por menos 2 me da más 6, ¿ok? Y eso por i. Resultado, ¿qué me queda? Menos 6 más 18i. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, muchachos, cualquier cosa tienen que preguntar. Esta formulita es importante. Sigamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del conjugado de un número complejo? Tú tienes tu número complejo Z1, que es A más BI. Ahí está. Cuando hablo de su conjugado, lo único que hago, fíjense, es cambiarle el signo a la componente imaginaria. Z conjugado es A menos BI. Ubiquemos gráficamente A más BI, ahí está, Z. ¿Y qué va a pasar? Como en el conjugado solo le cambio el signo a la componente imaginaria, estaría hacia abajo, ¿estamos bien? Y el número conjugado, pues lo tendríamos aquí. Ay, qué mal había dibujado, recién estoy viendo. Voy a arreglar este dibujito, ¿ya? Pero lo cierto es que si ustedes se fijan, pues son lo mismo. El módulo va a ser el mismo. Si aquí yo tenía un ángulo tita, ese ángulo tita está aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quieres sacar el módulo? Ok, ¿cuál sería el módulo de tu primer complejo? Raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y de este otro, raíz de a cuadrado más menos b al cuadrado. Pero menos b al cuadrado se vuelve positivo. Ah, ¿te da lo mismo? Sí, de ahí la primera propiedad. El módulo de un complejo y de su conjugado siempre son iguales. Mi segunda propiedad. ¿Qué pasa si tú multiplicas z por z conjugado? Esta propiedad te dice que es el módulo al cuadrado. ¿Será? No lo sé. ¿Quién era z? Z era a más bi. ¿Quién era su conjugado? Era a menos bi. ¿Qué es lo que tienes? Ah, lo que tengo es una diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos bi al cuadrado. ¿Cierto? Esto te va a dar a al cuadrado, b al cuadrado y al cuadrado es menos 1 y con este menos va a ser positivo b al cuadrado. Ah, y de ahí es que decimos que este viene a ser ¿qué? Si acá a este resultado nosotros le ponemos, me invento una raíz y lo elevo al cuadrado. ¿Quién es este? Ah, este es el módulo de z, ¿cierto? Y es de ahí que vamos a decir, ay, perdón, lo borré. Es de ahí que vamos a decir que z por z conjugado siempre va a ser el módulo elevado al cuadrado. Súper fácil. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, vamos a hacer 3 menos 5i? ¿Cuál sería su conjugado de este? 3 3 más más 5i. 3 más 5 y ¿Y cuál va a ser el resultado? Muy fácil, solo dicen 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Nada más, o sea, no se compliquen pensando demasiado porque es solamente eso, es cada componente elevado al cuadrado, siempre en positivo. ¿Sí? 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25 y el resultado pues será 34. El resultado de multiplicar un número complejo por su conjugado siempre, siempre, siempre te va a dar un número real puro. ¿Se entiende? Parece maravilloso. Ingeniera. ingeniera. Perfecto. Por hoy